perdón, estar aquí en la presentación de, bueno, con ustedes, por supuesto, primero que nada, pero en la presentación de un gran amigo, de un amigo y de uno de los cantantes más importantes, yo creo que han dejado huella en una generación y que sigue y sigue reinventándose constantemente y nos sigue sorprendiendo. Yo creo que esa es la maravillosa capacidad de Enrique Bunbury. Lo voy a invitar que pase al escenario, vamos a platicar con él, después si quieren preguntas con ustedes y pues adelante. Un aplauso, Enrique Bunbury, con nosotros. Mi querido Enrique, gracias. Sé que es todo, siéntate acá, mira, siéntate acá. Sé que todos ustedes tienen una admiración especial por Enrique y quería dar esta introducción porque este nuevo disco, estamos hablando de Enrique, 2 años de espera. La verdad es que sí, han sido 2 años. Este disco en realidad yo ya lo empezaba a escribir de forma paralela a Greta Garbo. Algunas canciones tienen pues eso 2-3 años y claro, obviamente eran discos muy distintos, pero 2 años tampoco es tanto, ¿no? Yo creo que a mí se me ha hecho demasiado largo, hubiera preferido que pasara menos tiempo, pero he grabado muchos discos y no sé si hay veces que te dicen, no sé si es conveniente que saques tantos discos, ¿no? Pero es a lo que me dedico, ¿no? Por supuesto, y créeme que siempre estamos esperando esta parte. Y déjenme platicarles un poco porque este nuevo álbum de Enrique Cuentas Pendientes es un disco que pone ya a la venta el 25 de abril con 15 conciertos en 9 países. Estamos hablando del tour con gira Huracán Ambulante Tour 2025. Eso me parece genial porque también es una reunión muy interesante con todos los músicos, Enrique. Sí, el tour. Se han juntado 2 cosas. Por un lado, una reunión que llevaba tiempo hablando con ellos, la posibilidad de hacer algo conmemorativo a una caja que sacamos en Navidad, que era la caja del Viaje a Ninguna Parte, era el 20 aniversario, pero bueno, se retrasó un poco y empezamos a pensar, bueno, podríamos, en cierto modo, el 2025 coincide con el 20 aniversario de la disolución de la banda, ¿no? Y entre medio yo estaba escribiendo este disco y ha salido este disco, entonces va a ser algo que va a conjugar 2 cosas. Por un lado, la reunión de la banda del Huracán Ambulante, la reunión puntual para este tour, y la presentación de Cuentas Pendientes. Exacto, y miren, tuve la oportunidad de escuchar el disco y sabemos que siempre hay que ser muy reflexivos, analíticos y escuchar varias veces que cada una de las canciones, que son mundos completamente distintos. Te puedes a todo acostumbrar, es el sencillo más reciente. Leíamos, ¿no?, que es una oda a la resignación. ¿Cómo definirías tú hacia dónde va el camino de puedes a todo acostumbrar? Te puedes a todo acostumbrar es una canción que habla de el talento desperdiciado. Es una canción que habla de artistas, personas que hemos conocido que dejaron pasar su vida esperando una oportunidad o esperando a que les llegara la inspiración o esperando a que les descubran. ¿No? Esquivando el esfuerzo, esquivando el trabajo que supone en realidad la creación, ¿no? Y las labores artísticas. Musicalmente es yo lo defino como una cumbia Morricone, ¿no? Porque tiene obviamente un ritmo de cumbia, pero tiene este sabor de las guitarras
de las películas en las que colaboró Ennio Morricone de Spaghetti Western. Es una canción que a mí me gusta mucho y que parece que está gustando, ¿no? Sí, te puedes acostumbrar a todo, incluso a lo peor. Son frases muy poderosas cuando escuchas esto, ¿eh? Bueno, el ser humano nos adaptamos a circunstancias extremas a todos los niveles, ¿no? Incluso cuando tienes, bueno, vives en un lugar que estamos en la Ciudad de México, o sea, si te puedes acostumbrar al smog en México, yo creo que te puedes acostumbrar a respirar en cualquier otro lugar del mundo, quizás excepto Pekín, ¿no? Pero bueno, en este caso se refiere a circunstancias personales, ¿no? A circunstancias que tú mismo estás, en las que te estás colocando, que no te convienen para nada, pero puedes acostumbrarte a vivir en ese entorno que no te conviene. Sí, y miren, otro de los temas, a este tema le preceden canciones como Las chingadas ganas de llorar. ¿De dónde viene esto? ¿Un bolero, un himno de fortaleza, amor inquebrantable? Sí, bueno, es una canción de amor. Yo creo que en casi todos mis discos hay alguna canción de amor. Y creo que lo que tiene esta canción de particular, ¿no?, es el darle un valor digamos, al compromiso, ¿no? Al compromiso y a ese amor que está por encima de cualquier circunstancia, que ocurra lo que ocurra, va a permanecer, ¿no? Sí, es un bolero también, ¿no? Yo diría que es un bolero, pero seguramente alguien me podría contradecir, porque en realidad surgió como una canción que no tenía este ritmo latino, y luego en los arreglos se ubicó más en el contexto del disco. Y el este tercer sencillo, estás por lanzar un cuarto que, bueno, pero el sencillo Para llegar hasta aquí, que fue el primer adelanto justamente del álbum Cuentas Pendientes. Sí. Esas premisas también son bien poderosas. Bueno, Para llegar hasta aquí me parecía que era la canción que tenía que abrir el disco, y luego me pareció que era una buena canción para introducir a la gente dentro de esta nueva etapa, ¿no? Vengo de discos Greta Garbo, pero los discos anteriores, que eran, digamos, más contemporáneos, en los que había electrónica, había otra forma de entender la música, ¿no? Mirando hacia el presente, incluso intentando avanzar cosas. Y este disco es un disco en el que de alguna forma mira hacia atrás, ¿no? Mira hacia las raíces de la música que me interesa. En Greta Garbo miraba hacia el rock y el soul de los 70, pero en este disco miro hacia las músicas de raíz, la música popular, hispana y latinoamericana, buscando esa tradición del folclore que también me interesa. Igual que me interesa el presente, me interesa la grandeza de la música en nuestro idioma, que se ha creado y que han creado los grandes autores, ¿no? Así es. Quisiera empezar con una serie de preguntas, por supuesto, por parte de ustedes, también para Enrique. No sé por dónde podemos empezar. A ver, rápido. Ok, perfecto. Si nos dicen el medio. Aquí está la Dope Parrendón de Multimedios Canal 6.
Señor Bunbury, preguntarle, tengo tres preguntas y voy a tratar de ser breve, pero quisiera preguntarle qué significa estar en este lugar, que es el Roberto Cantoral, autor de varios éxitos que en algún momento usted hizo un cover que llevó al éxito el señor José José, que es el triste. ¿Qué significa este tipo de talentos estar hoy aquí? La segunda pregunta es, obviamente nos estremeció a todos en la madrugada la muerte del Papa Francisco. ¿Qué significa también para usted? Y la tercera pregunta, ¿qué hace Enrique Bunbury cuando tiene las chingadas ganas de llorar? Si llora o se limita, a lo mejor se autocensura en esa parte. Bueno, se me va a olvidar alguna de las preguntas que has hecho. No, es fantástico estar en este. No había estado nunca y es un lugar bien hermoso y sí, estuvo muy bonito hacer la versión de El Triste, que la versión del Triste de hecho tiene más conexiones con México, ¿no? Porque en realidad surgió de un encargo de el Vive Latino, en el que se iba a hacer un homenaje a José José. Esto fue, si no me equivoco, en el 2020. Y justo ocurrió la pandemia y todo esto, que empezaron a cerrar fronteras y yo no pude acudir a ese. Pero yo la tenía ensayada y la tenía preparada y todo para interpretarla en el Vive Latino. Y se me quedó como pendiente esa idea que me parecía fantástico, interpretar esa canción que en realidad es como escalar un Everest, ¿no? Es un reto que todo cantante en algún momento quiere intentar. Algunos con peor fortuna y otros con mejor fortuna. Yo me encuentro entre los de la fortuna regular, ¿no? Pero lo intenté y lo disfruté mucho, la verdad. Yo no soy un comentarista social ni político, no tengo mucho que opinar al respecto de los hechos que ocurren día a día y que aparecen en los periódicos. Lo dejo para los periodistas, los analistas, los religiosos, los que consideren, ¿no? Y la tercera pregunta ya se me ha olvidado. Como te había dicho, se me iba a olvidar ahora. No, yo creo que no, esas cosas no se censuran, ¿no? Esas cosas se dejan fluir, ¿no? Así es. Todos tenemos momentos en los que tenemos que llorar y que sentimos la necesidad, ¿no? A ver, por ahí, ¿quién? Hola, de este lado. Sí. Por acá, a tu izquierda, Enrique. A la mitad. Acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Bueno, Alejandro Perstaño, Televisa Espectáculos. Son dos preguntas ligadas. La primera, siempre que vienes acá, generalmente casi todas las veces traes un material nuevo, un disco, alguna canción, algún concepto, pero bien podrías venir y tocar todos los éxitos que ya tienes. Entonces, la pregunta es, para ti crear me parece que es una necesidad, casi como respirar. Y la segunda pregunta es, cuando se entra al estudio, pues ese es un laboratorio, ¿no? Hay ensayos, errores, aciertos, puede pasar cualquier cosa. Esa parte la tienes clara ya con los años de trayectoria. Cuando entras a un estudio ya tienes las ideas bien firmes de lo que va a suceder. Gracias. Bueno, cuando entro en un estudio tengo un marco de acción, ¿no? Me pongo una serie de límites porque creo que, lo decía en una canción, cuanto más te limitas, más te liberas, ¿no? De alguna forma el saber en qué terreno es en el que vas a realizar una serie vas a grabar una serie de canciones, vas a moverte en un álbum, de alguna forma
aclara mucho tus ideas, ¿no? Una canción tiene millones de posibilidades de arreglos, pero depende del disco que estás haciendo. Hay unos arreglos que son los adecuados y que sabes que son los que están funcionando, y hay otros que no le pertenecen porque no pertenecen a ese momento tuyo, histórico, y tuyo en cuanto a tu sentir, qué es lo que quieres transmitir en un álbum. Entonces creo que tener un marco ayuda mucho. Y la primera pregunta me parecía muy interesante porque sí que es una de las cosas que cuando llevas muchos años grabando discos, y has grabado muchos discos, tienes como dos caminos que son más o menos los lógicos, ¿no? Uno es decir, mi carrera ya está hecha, tengo una serie de hits o canciones semipopulares que me avalan y que me subo al escenario y que sé que la gente va a apreciar y va a disfrutar. Y la otra vía es, digamos, el pensar que no hay una meta a la que tienes que llegar, un momento que digas, ok, hasta aquí ha sido mi momento creativo, a partir de aquí llega el momento interpretativo, ¿no? Yo estoy sigo en ese momento creativo, quiero seguir creando y de alguna forma me rebelo contra algunas, digamos, frases hechas dentro de la industria musical. Una de ellas es que un artista tiene que estar constantemente encima del escenario para poder vivir de la música. Yo estoy cada vez haciendo menos conciertos. Otra es que ya no es momento de álbumes, es momento de singles, y yo insisto en sacar álbumes, y porque creo que es una forma de recopilar un momento creativo de un artista. Y la otra es precisamente esa, ¿no? Que un artista puede tener una segunda y tercera edad, ¿no? En el mundo de la música, siendo creativo, y que los discos no dejan de ser interesantes porque vayas cumpliendo años. Simplemente entran en otra etapa, tienes otra capacidad de reflexión distinta y haces otro tipo de discos que me parece que pueden ser... A mí me interesan mucho los discos de los artistas adultos y mayores, ¿no? Espero que a alguien le interesen también los míos. Gracias. Gracias. Y seguimos... Acá, de este lado, enfrente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lalo González, de Grupo ASIR. Bienvenido a México, Enrique. Preguntarte con esto de te puedes a todo acostumbrar. Me gustaría preguntarte acerca de si te has acostumbrado a todas las situaciones que tiene la industria de la música, porque al ser una industria justamente hay cosas que no siempre son quizá del agrado de los artistas, ¿no? De los creadores. A lo mejor no sacar todas las canciones que tú quisieras, o tener que aplazar algunos discos, o tener que presentarte en escenarios cuando a lo mejor no querías. ¿A qué cosas no te has acostumbrado? Y por otro lado también, si te has acostumbrado que a lo largo de estos 20 años que llevas ya sin la banda, hace 2 décadas, te has acostumbrado a que siempre te pregunten sobre tu banda, o la ex banda. Sobre Héroes del Silencio, porque en realidad los 20 años es del Huracán Ambulante. De Héroes del Silencio hace bastante más, hace casi 30. ¿Y te has acostumbrado a que siempre te pregunten sobre eso? Bueno, eres el primero que me pregunta sobre eso. La industria ha cambiado mucho desde el siglo pasado hasta este nuevo siglo, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, con sus pros y sus contras, antes, para amplificar tu música, para que tu música se diera a conocer, había que hacer un ABC, ¿no? Bueno, sonar en esta radio, estaría bien que te presentaras en estas ciudades, que hicieras esta gira, que hicieras... había una serie de cosas que eran más o menos, todos sabíamos lo que era. Y en este siglo las posibilidades se han multiplicado.
Ahora no hay una sola forma de hacer las cosas, hay infinitas. De hecho, como hace las cosas, yo qué sé, Nick Cave o como hace las cosas Shakira, son opuestas totalmente, ¿no? Y los dos son artistas de éxito. Y podríamos poner infinitos casos. Entonces, creo que cada uno debemos de encontrar cuál es el terreno, el lugar en el que nos sentimos más cómodos para, digamos que amoldar la industria a nuestra imagen y semejanza. Lo más importante es siempre intentar tener una comunicación con el público. Una vez que tienes una comunicación con el público, todo lo demás se puede amoldar. Todo lo demás puedes hacerlo si te disgusta hacer determinadas cosas, yo qué sé, hacer festivales, pues no haces festivales. Si no te gusta hacer conciertos en lugares grandes, si prefieres hacer lugares pequeños, haces lugares pequeños. No hay una forma de hacer las cosas, hay múltiples. Entonces, esa canción que no habla de mí, te puedes a todo acostumbrar, en realidad, si me la atribuyera a mí mismo, yo he intentado no acostumbrarme a las cosas que me disgustan en la industria. Porque creo que si me disgustan, puedo esquivarlas y puedo encontrar cuáles son las que me gustan a mí, cuáles son las que disfruto. Yo ahora mismo disfruto grabando discos, componiendo canciones, haciendo unos shows selectivos y volviéndome a encerrar en mi casa a escribir más canciones o a escribir un libro. Ese es mi proyecto ahora mismo, ¿no? Entonces, hay otras formas de presentarte en la industria, ¿no? Pues mostrando tu desayuno en redes sociales, siendo influencer, o que, bueno, no van conmigo, pero es que no están en mi vida. Entonces, no te puedo decir que me he acostumbrado o me he dejado de acostumbrar o que no están en mi vida. Gracias. Y ahora vamos. Bueno, acá. Segunda fila a la izquierda. Por acá, quebrándose. Ay, no seas malito. Sí. Ay, Bueno, hola. Chucho Tepepa de Cobalto 60 Magazine. En la vida de un artista, pues lo mismo lo puede invadir la literatura, la cultura, la danza, el canto. Pero en estas cuentas pendientes, quizá haya algunas que ya se han saldado, eso por un lado. Por el otro, este huracán ambulante sería un hielo que quema o un fuego que congela, pero no interrumpe. No te escucho bien. Perdona, la segunda pregunta no te escuché. Sí, la segunda decía que si este huracán ambulante es un fuego que congela o un hielo que quema, pero no a Enrique Bunbury, y sí al señor Enrique Ortiz de Landázuri y Sardoy. Un hielo que quema o un fuego que congela. O volar debajo del mar. No me gustan las dos. ¿No? No sé. El arte de vivir. Y la primera pregunta era que... Perdón, perdonadme porque No. como hacéis dos preguntas o tres, de repente me quedo con memoria de pez y no me acuerdo de la primera. Bueno, decía que en la primera, que el arte pues envuelve a un artista por obviedad, ya sea pintura, escultura, danza, canto, y que si en estas cuentas pendientes el arte ya tiene cuentas saldadas. Bueno, es muy interesante. Yo creo que me quedan menos discos por delante que por detrás, ¿no? Eso es una realidad matemática. Y cuando encaro un nuevo disco, tengo muy claro que quiero que se convierta en una experiencia vital, ¿no? Y busco
que el disco me aporte, me importe, me sorprenda, para así ojalá interesar a alguien, ¿no? Ahí fuera. En realidad, lo que busco ahora haciendo un disco es que encontrarme en un lugar en el que no me haya encontrado previamente. Y eso supone, bueno, combinar una serie de elementos de una forma distinta, ¿no? Un estudio de grabación, una serie de técnicos, trabajar con unos músicos que puedan aportar algo que te sorprenda o que puedas aprender de ellos. Y supongo que eso supone también que hay una serie de cuentas que ya están saldadas, ¿no? Que hay una serie de casillas que ya les puse el check, que dije, este disco ya lo hice, este momento ya lo viví, voy a intentar encontrarme en una nueva situación. Si el señor Enrique Bunbury se ve al espejo, pero en lugar de reflejarse el frente, se refleja la espalda, ¿cómo se buscaría para volverse a encontrar? Me daría la vuelta. Grandioso. Gracias, señor. Acá de este lado, de tu lado derecho, Enrique, estoy parado. Acá, enfrente. Aquí. Tengo unas preguntas de medios que están siguiendo esta transmisión vía streaming, sobre todo a países donde te vas a presentar, en este caso El Salvador. El diario es el diario del Salvador, el periodista es Jonathan Laguán, quien te pregunta cómo defines esta etapa de tu carrera y el legado para la música en español luego de tantos éxitos. Bueno, está claro que es una nueva etapa en mi carrera después de estos discos que hice mirando más al presente y al futuro, que podrían ser Palo Santo, Expectativas, Posible y Curso de Levitación. Y estoy en una etapa de discos orgánicos en los que me interesa mucho escuchar el sentimiento y la excelencia de los músicos que tocan conmigo y los ingenieros que trabajan conmigo. Busco crecer como músico, aprender de armonía y aprender de nuevas rítmicas o rítmicas que son complejas. Y en este disco he contado con músicos excelentes, ¿no? El maestro chileno de la guitarra Sebastián Aracena, los mexicanos Johnny Molina, maestro percusionista, y Luri, que es un contrabajista que viene del jazz y del Latin jazz. Todos ellos, claro, me han puesto a mí en una situación en la que el más torpe era yo, obviamente, ¿no? Y ese es el tipo de discos que me apetece a mí ahora mismo hacer, ¿no? Buscar la excelencia de los músicos para hacerme crecer como compositor, como intérprete. Y creo que esta etapa, no sé si es una etapa latina, hispana, pero sí que es una etapa orgánica, ¿no? Muy bien, gracias Enrique. También tenemos el periodista Joel Díaz del diario El Mundo de El Salvador. Te pregunta, ¿qué memorias guardas de tu última visita a El Salvador? Ay, esta creo que no es de la última, bueno, la última visita, no voy a contar esta anécdota, voy a contar otra anécdota de una visita anterior. Fuimos a ver unas ruinas no me acuerdo cómo se llamaban, estaba como a hora y media, 2 horas de la ciudad de San Salvador, y fuimos el mismo día del show y nos distrajimos un poco, y el conductor se perdió mientras volvíamos, pero íbamos escuchando una radio que yo creo que estaba patrocinando el concierto o tenía algo que ver,
Y entonces el locutor de la radio iba como contando el tiempo que faltaba para empezar el show, mientras nosotros estábamos perdidos en las carreteras de El Salvador. Iban diciendo, solo queda 1 hora para el concierto de Enrique Bunbury. Nosotros estábamos que no sabíamos dónde estábamos. Iba retransmitiendo como al minuto, ahora solo queda 45 minutos. Seguíamos perdidos. Y finalmente encontramos el camino y el locutor estaba diciendo, en 5 minutos Bunbury estará en el escenario. Llegamos entrando por la puerta, tal y como estaba anunciando el locutor. En 5 minutos estábamos en el escenario. Saludos a El Salvador, ¿eh? Sí. Es un gran público. Maravilloso. Para aquí, maravilloso. Sí. Maravilloso. Y maravilloso también, les digo algo, los conciertos, el concierto también que viene aquí para México, Enrique, porque para ti este lugar es bien especial, muy significativo. Bueno, para mí tocar en México es tocar en lo más cercano a casa que puede haber en un escenario, ¿no? Y la verdad es que ya he tocado varias veces en el ex Foro Sol, ahora GNP. No sé si os puedo pedir un botellín de agua. Ah, mira. Vale, gracias, estaba aquí escondido. Que siempre es un inmenso placer tocar en la Ciudad de México. He podido además disfrutar de tantos escenarios distintos desde que empezábamos, tocando en el Antro, en el Rocotitlán, en Rockstock, en la Diabla, en todos los clubs donde hacían rock en el 90, ¿no? Y luego con los distintos escenarios que fuimos creciendo, poder ahora mismo actuar en el GNP, ¿no? Para mí es un honor, un orgullo también, y me siento muy agradecido porque esto, claro, no es solo porque yo haga canciones, sino porque hay un público que conecta con esas canciones. Entonces, no es solo mi labor, ¿no? Es una labor conjunta de un público que me ha dado el placer y el orgullo de poder contar con ellos. A ver, tenemos por aquí alguien más. Acá tenemos todavía, perdón, aquí mismo, otra pregunta de los medios que están viendo la conferencia vía streaming. Esta es de los 40 principales de Guatemala, el periodista es Guillermo Donis, que pregunta, ¿sientes que tu último sencillo, Te puedes acostumbrar a todo, es una carta de invitación a las futuras generaciones para aprovechar su talento al máximo en cada oportunidad que la vida les da? Bueno, es una lectura mejor todavía que la mía, porque la mía en realidad está poniendo el foco en el problema y él está poniendo el foco en la solución, ¿no? Y en el futuro, ¿no? La canción habla de el artista que deja pasar oportunidades y que no se esfuerza lo suficiente y que piensa que el esfuerzo tiene que venir del exterior, que alguien tendría que venir a descubrir su inmenso talento. Y tu propuesta la propuesta de este compañero de Guatemala es todo lo contrario y es mucho mejor, ¿no? Que las nuevas generaciones entiendan que la vida en realidad no te regala nada. Bueno, hay gente que tiene mucha suerte, pero normalmente la suerte es algo que viene acompañada de un esfuerzo, de un trabajo y de un situarte en un lugar en el que estás en el centro de la diana, ¿no? Yo soy un ferviente defensor de el trabajo y el esfuerzo, ¿no? Porque creo que en realidad es difícil que la vida te regale las cosas, ¿no? Creo que tú tienes que poner mucho de tu parte para conseguir
las cosas que deseas y que te hacen feliz, ¿no? Y esto se puede extrapolar no solo al trabajo, sino a tus relaciones personales o a cualquier circunstancia en la vida, ¿no? Así es. Gracias, Enrique. A ver, por Esteban acá. Enrique, hacia tu lado izquierdo, Antonio Castañeda de Hechos. Primero que nada, felicidades por tu proyecto y por todos los conciertos que vas a tener. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué te enseñaron de la vida estas dificultades vocales que actualmente tienes? O sea, ¿qué has aprendido de ello y cómo lo has trabajado? Porque para un cantante me imagino que tener problemas en su don, que es la voz, debe de ser algo muy complicado. Esa es una. Y la segunda, si de alguna manera te has blindado con la llamada inteligencia artificial que actualmente puede recrear prácticamente cualquier tipo de voz y género musical. Bueno, en realidad el problema que tuve con la voz, descubrimos finalmente y felizmente que tenía que ver con un producto químico habitual en los humos de escenario, ¿no? que se llama glycol, y que me producía una reacción alérgica que bueno, me destrozaba la garganta. Afortunadamente, bueno, pues descubriendo ese problema, lo que he hecho es que en mis espectáculos no hay humo, y desde que empezamos, que fue a finales del 2023, hacer los conciertos así, no tenía ningún problema, afortunadamente. Entonces, mi voz bien, gracias, ¿no? Está en buen estado de forma. Aquí en la Ciudad de México siempre hay que tener cuidado, pues la altura, el smog, la sequedad, ¿no? Entonces tienes que hacer pues tus ejercicios y tus cosas, pero por lo demás todo bien. En cuanto a la inteligencia artificial, yo no sé qué decirte, sinceramente. No soy un experto en inteligencia artificial. Yo intento desarrollar la inteligencia natural todo lo que puedo, ¿no? Y la tecnología siempre relacionamos la tecnología como progreso, ¿no? Como algo bueno en sí mismo. Y entiendo que haya, digamos, que fundamentalistas de la ciencia y de la tecnología que se entusiasmen con todos estos avances, pero yo preferiría que nos concentráramos en desarrollar nuestras propias capacidades, que las tenemos bastante abandonadas. Porque la mayor parte de la tecnología en realidad es para hacernos la vida más cómoda, por un lado, pero también para esforzarnos menos, ¿no? Te pongo el ejemplo del GPS, ¿no? El GPS, cuando entra en nuestras vidas, de repente ningún conductor de taxi se sabe ya las calles de la Ciudad de México, ¿no? Se les olvidó de repente, ¿no? Tenemos el teléfono móvil y ya no nos sabemos ni el teléfono de nuestra madre. Antes nos acordábamos de los teléfonos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que está bien el desarrollar la inteligencia natural. Entonces, siempre que haya por ahí algunas voces apostando por la inteligencia natural, por desarrollar más nuestras capacidades, ahí estoy al 100%. Gracias. Enrique. ¿Por dónde? Por acá, por Chava Rock. Hola, ¿qué tal, Enrique? Hoy son dos preguntas y un comentario, a ver si tienes respuesta, de tu parte, por supuesto. La primera, ¿qué fue lo peor cuando hiciste una pausa, cuando tuviste que parar? ¿Qué fue lo peor que te pasó, que te sucedió o que pensaste que iba a suceder? Y ahora que regresas ya a los escenarios, puedes hacer ya giras, ¿qué es lo mejor de regresar ya, digamos, en esta nueva etapa en tu carrera a los escenarios?
Y el comentario es, hay mucha gente, sobre todo a nivel artístico, que dice que desea morirse en un escenario, ¿no? Una prueba de ello vimos hace poco aquí a Miguel Ríos en México, que nos dio mucho gusto, además de por la importancia que tiene, pero que todavía esté en los escenarios. ¿Te ves tú así también, siendo un viejo lobo de mar arriba de los escenarios? Muchas gracias. Bueno, yo pienso retirarme a los 90 años, no seguiré después de los 90. 95, por favor. Es que tengo cosas que hacer después. Bueno, lo peor de ese momento en el que tenía el problema al que me estaba enfrentando hasta que descubrí lo que era, bueno, durante unos meses, bueno, yo pensaba que no me iba a volver a subir a un escenario. Y claro, pasé de la preocupación a la crisis, a la aceptación y a, bueno, a encontrar otros lugares en los que yo me podía expresar, ¿no? Y de ahí surgió las conversaciones con los fans que establecimos a través de correspondencia y que se reunieron en un libro que se llama La Carta. Luego volví a los escenarios y, claro, lo mejor, en ese momento, una de las cosas peores era para mí el pensar que esa comunicación con el público iba a desaparecer, porque aunque yo consiguiera grabar discos y pudiera hacer canciones, digamos que el momento de comunión es el escenario, es el momento de encuentro con los seguidores, ¿no? Es el momento en el que entiendes que tu música llega a alguien y que siente algo especial por esas canciones. Entonces pensar que eso es lo que iba a desaparecer, bueno, pues la verdad es que es lo que más me fastidiaba, ¿no? Y la vuelta a los escenarios lo que me otorgó fue esa posibilidad de volver a encontrarme con el público, que fue espectacular y fueron conciertos increíbles. Hicimos 11, si no me equivoco. Y sí, el poder subirme a un escenario y cantar para el público es un honor y un privilegio, ¿no? Gracias, John. ¿Tenemos De por este acá? lado tenemos otra. Sí, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Carolina López Hidalgo, del Instituto Mexicano de la Radio. Mi pregunta, y un poco ya lo comentabas, Enrique, va dirigida un poco a este libro que vas a presentar o que estás presentando. A la par estás haciendo una doble gira, digamos, ¿no? Por un lado, lo que es este concierto, pero también si nos pudieras hablar sobre este libro de las cartas que lo vas a estar presentando, hacia dónde va, cómo va, si es parte de tu pensamiento, filosofía. Y la otra, rapidísimo, es ir hacia atrás, ir hacia el recuerdo, te va a dar mucho. ¿Estás pensando en seguir yéndote hacia esas raíces en la composición? Pues es posible que siga ahondando en las raíces, pero el tiempo confirmará o desestimará esta opción. El libro de la carta salió ya hace unos meses, pero la Feria del Libro de Bogotá me otorgó la posibilidad de ir a ofrecer una charla sobre el libro y con preguntas del público y tal. Y es lo que vamos a hacer, creo que es 2 o 3 días. Estaré ahí en Bogotá. Y en este libro, como bien apuntas, claro, hay reflexiones sobre todo tipo de cuestiones, ¿no? Hay las preguntas que me hacía el público empezaron siendo pues preguntas muchas veces sobre mi carrera, sobre discos concretos o canciones concretas, pero luego empezaron a preguntar sobre temas insospechados, ¿no?
desde espiritualidad, política, nutrición, todo tipo de cosas, como si yo supiera algo de todo esto, ¿no? Pero bueno, daba mi opinión, como buenamente podía, muchas veces intentando conciliar a propuestas extremas, ¿no? y gente que se enfrentaba los unos con los otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un libro que es interesante, ¿no? Por ver no solo cómo pienso yo, sino cómo piensan ellos, ¿no? Los aficionados, los seguidores, que es muy interesante. Hola Enrique, soy Diego Almanza de Milenio. Hace ya casi 15 años sacaste Licenciado Cantinas, un acercamiento a la música latina. Fueron 15 canciones, si no mal recuerdo. En este nuevo acercamiento a estos ritmos de este lado, ¿qué hiciste nuevo que no hiciste en Licenciado Cantinas? Bueno, hay dos diferencias muy claras con respecto a ese disco. Por un lado, Licenciado Cantinas era un disco de revisiones de cartel cancionero latinoamericano y este es un disco de canciones propias. Y por otro lado, Licenciado Cantinas, que es un disco que hice con Los Santos Inocentes, es un disco desde la perspectiva de una banda de rock, ¿no? Son músicos de rock interpretando el cancionero latinoamericano. En este disco, las canciones están interpretadas por músicos excelentes que provienen de la música tradicional, que provienen del folclore, no son músicos de rock, ¿no? Y eso de alguna forma creo que avanza en profundidad en cuanto a mi investigación personal en todos estos géneros, ¿no? Gracias. Quería también, mencionar esta gira. Aquí estamos viendo algunas de las fechas, Huracán Ambulante Tour 2025, que está comenzando justamente aquí en Querétaro. ¿En Querétaro? En Querétaro, sí, tengo todo. 7 de junio en Querétaro. México, el 25, aquí tengo todas las fechas. 25 de junio, es lo que estamos comentando desde el estadio GNP, pero serán 15 conciertos que yo creo que marcarán una pauta muy importante en tu carrera de tantos años. Bueno, van a ser conciertos. Estamos preparando un repertorio que creo que a los aficionados les va a sorprender y espero que entusiasmar, porque, claro, estamos, digamos, por un lado, reivindicando un periodo concreto de mi carrera, que son los discos que grabamos con el Huracán Ambulante, que es un pequeño Flamingos y el viaje a ninguna parte, pero es un disco de presentación de este nuevo disco, Cuentas Pendientes, entonces tiene un pie en el pasado y un pie en el presente. Y luego, aparte, estamos revisionando otra serie de canciones que creo que son las que van a dar un poco de... van a incorporar la sorpresa en esta gira, ¿no? Lo que la gente no se espera que vamos a interpretar. Va a ser seguramente una gran sorpresa y escuchar los temas nuevos también, por supuesto. Y quería hacer énfasis también, es que para mí es una joya también todo este apartado audiovisual que son en Cuba. ¿Las fotografías? Sí. En La Habana. En La Habana. Por José. Sí, José Girl, extraordinaria, pero la importancia también que le das a todo este campo en tu carrera. Sí. Bueno, el disco, el formato físico, viene con un libreto fantástico, con fotos, pero también con textos, créditos. Hemos incorporado incluso los acordes de las canciones, por si alguien quiere tocarlas en su casa con el piano o la guitarra. Está muy bonito, la verdad. El vinil es una maravilla, que es el que he podido ver, pero también está en CD y está en cassette.
Y luego, para el que quiera, está en streaming y se puede escuchar de muchas formas, ¿no? Pero bueno, a mí particularmente me gusta mucho el formato físico, ¿no? El prestar la atención que tienes que prestar, dándole la vuelta a un vinil, atendiendo al orden de las canciones y todo, ¿no? Y tener delante todo ese libreto con toda esa información, ¿no? Pues muchas gracias, Enrique. Gracias también a todos ustedes por estar aquí presentes, porque sabemos que estamos con un artista fuera de serie. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias.